Hola amigos, bienvenidos de nuevo a esta serie de mini tutoriales sobre Manjaro. En esta ocasión les voy a mostrar algunas de las maneras que tenemos para conocer nuestro sistema, nuestro hardware y algunas características útiles a la hora de que nosotros a veces solicitamos ayuda o apoyo en algunos problemas que tenemos en Linux, en este caso en nuestro Manjaro. Una aplicación muy interesante y bastante útil que solemos solicitar para que nos muestren información es la aplicación Inshi. Esta aplicación lo que hace es darnos mucha información de nuestro sistema. La aplicación es esta, Inshi, y se utiliza con un guión y con diferentes letras o banderas para que nos muestre información. ¿Ok? Antes que eso, les voy a mostrar las características de esta máquina virtual que utilizo para fines de estos tutoriales. Con el comando neofetch obtenemos la información, las características de la máquina virtual. Bien, ahí tienen lo que estoy utilizando. Por ello es que el comando inshi me va a arrojar información un poquito extraña, ya que es una máquina virtual. Pero veamos lo que podemos obtener con ese comando. El comando inshi se utiliza con guión y algunas banderas o letras que nos darán información. En el caso de la letra F nos dará básicamente la información full o de todo nuestro sistema. Como verán, muestra desde kernel, particiones, la memoria, sensores y bastante información. Aunque es útil, a veces queremos que nos filtre un poquito la información. Para ello podemos utilizar Inshi con alguna otra bandera, en este caso por ejemplo S, que nos mostrará los sensores que tiene nuestra mother, nuestro equipo, los sensores que hay en nuestro hardware. En este caso, al ser una máquina virtual, pues básicamente no tendremos muchos sensores, pero también hay que ser conscientes que en este caso nos pide la aplicación LM Sensor configurada. No la tengo actualmente, pero espero ustedes puedan configurarla para que puedan ver los sensores de su equipo. Otra opción importante que suele haber se muestra con la letra M minúscula, que muestra información de la cantidad de memoria y el uso que le estamos dando. En algunos casos verán que nos dice que no hay permisos. Lo único que tenemos que hacer es correr los comandos anteponiendo la palabra sudo para que nos pueda dar un poco más de información al respecto. Obviamente hay que ponerle nuestro password. Volvemos a que no tenemos sensores. Ahora vemos el de memoria. Ya nos muestra que tenemos algunas características. Ya no nos muestra el error de permisos. Entonces dependerá de lo que ustedes quieran ver. Es cuándo usarán sudo o no usarán sudo. Veamos una más. En este caso vamos a ver qué tenemos de audio. Con la bandera A de audio. Ahí tiene las características del audio de esta máquina virtual. Asimismo podemos encontrar información como la batería con la bandera B, o podemos filtrar la información específica al CPU con la bandera C-C. Una cuestión interesante es que podríamos ver información mezclada, mezclando las banderas, en este caso inshi-, por ejemplo, batería, CPUs y no sé, me gustaría por ejemplo memoria. Ahí tienen batería, que en este caso no muestra una batería por ser virtual. Memoria, que tenemos la memoria igual bloqueado los permisos, pero bastaría con poner sudo. Tenemos información del CPU que está utilizando esta máquina virtual y así podemos continuar. Otra por ejemplo sería inshi-m de la motherboard que está utilizando, y como verán las características de esta máquina virtual. Ok, esta es una de las maneras que tenemos de obtener información con la aplicación de Inshi. Sin embargo, también existe otra manera de obtener información. Realmente el sistema ya tiene sus propias rutas para poder informarnos de nuestro sistema, de nuestro equipo, y hay formas y necesidad de tener aplicaciones extra, lo cual les mostraremos en breve para que vean cómo es posible
obtener información de nuestros sistemas sin la ayuda de otra aplicación. Lo primero que podemos ver, por ejemplo, es la aplicación Uname con la bandera "-A", que nos dice, por ejemplo, qué kernel estamos ocupando y el usuario que tenemos también. En este caso tengo el kernel 5.12 de Manjaro. Podemos ver también la versión de Manjaro que estamos utilizando actualmente, referida al kernel, que es el 5.12, sin la necesidad de que nos muestre el resto de la información. También podemos ver qué tipo de arquitectura tiene nuestra máquina. En este caso la virtual tiene arquitectura de 64 bits. Eso suele ser útil muchas veces, saber qué estamos teniendo en nuestra máquina. Vamos a ver que tenemos información también de nuestro procesador. CPU. Tenemos mucha información de nuestro procesador. Aquí tendrán que leer un poco, pero tienen la suficiente información para poder definir las características de su equipo. También podemos ver si tenemos algunos dispositivos USB conectados, LS o USB. En este caso, al ser virtual, no tengo nada en los USBs, entonces, bueno, a ustedes les mostrará algo interesante. También tenemos los puertos PCIs, que en este caso podríamos ver, por ejemplo, bueno, veamos el comando completo, ls PCI. Ahí tienen, pero podemos filtrar un poco la información, por ejemplo, agregando algunas banderas y con el comando grep. Busquemos, por ejemplo, lo relacionado a VGA. Como verán, nos muestra la información específica a nuestra tarjeta de video. Lo mismo, por ejemplo, para, no sé, para audio, por ejemplo, veamos qué nos da. Ahí tienen los dispositivos de audio. También podemos ver las particiones de nuestro equipo en caso de que tengamos, por ejemplo, DualBoot con alguna otra distro, Linux o con Windows. Podemos ver cómo está particionado nuestro equipo con el comando lsblk. Ahí tienen las particiones de esta máquina virtual, que básicamente son las propias de Windows de Manjaro, más un extra que tengo en SDB, que es le he montado un pequeño disco extra de 5 GB. Entonces pueden ver las particiones y los discos que tienen en su sistema. Ese comando es muy útil también, ahora sí que para cuando ustedes desean ver el esquema de particionado. Otra forma de ver los esquemas de particionado son con el comando de FH, con la bandera "-H. Como verán, aquí nos dice las particiones que tenemos y en dónde están montadas, que es una de las partes interesantes. Lo mismo que los espacios usados por cada partición. Tenemos una de las más interesantes, es obviamente la partición ROT, o de donde tenemos todo el sistema instalado. Si tuvieran home, la partición home separada, también se las mostraría, y en mi caso, si hubiera montado yo el disco SDB, también lo mostraría. Esa es otra manera de ver lo que tienen en su disco. Para ver la memoria, por ejemplo, se utiliza el comando free, que nos da las características de nuestra memoria, tanto la memoria física instalada como la memoria swap que hemos configurado. La memoria física se refiere a sus tarjetas de memoria, sus bahías de memoria, como ustedes las quieran conocer. Y la swap es la configuración que nosotros le hemos dado de la memoria compartida o la memoria de respaldo. Bien, una pequeña información más a veces podemos obtenerla con el comando cat. Nada más que aquí debemos de saber lo que estamos buscando y en dónde. Pero sin embargo les muestro que es posible con ese comando obtener también información. El único detalle es que deberían de saber en dónde pueden encontrar dicha información. Voy a utilizar esta que ya tengo yo definida para que me muestre algo de información. Es la manera de saber cuál es la información de su Manjaro. Como verán, es bastante sencillo y hay otras maneras de utilizar el comando cat, pero las rutas a donde se dirige cada una de las rutas necesarias a donde dirigirnos para obtener la información es un poquito más compleja, pero se los dejo para que sepan que es posible también. Bien,
Veamos un último comando para obtener un poco de información. Es el comando xrandr. Este comando lo que nos muestra aquí son las características de nuestro video. Como verán, nos muestra la resolución y la frecuencia de funcionamiento de nuestro video, así como el nombre de la pantalla, cómo se nombra la pantalla para efectos de que a veces lo utilizamos en algunas configuraciones de Linux. Bien, pues con esto se los dejo ahí, ya que estamos hablando de mini tutoriales y realmente no me puedo extender mucho en el tiempo. Si necesitan más información, recuerden que estamos en el grupo de Telegram en Manjaro Linux es, en donde pueden solicitarnos ayuda y podemos orientarlos al uso correcto de su Manjaro y cualquier problema o configuración que necesiten. Por ahora, muchas gracias, les dejo esta información, espero les sea útil y nos vemos en el próximo mini tutorial.